Le vamos a pedir a José Luis Moctezuma, que tiene una semblanza muy bonita de Mireya, que nos la dé para los que no conozcan tanto a Mireya Cueto, tengan una idea de la época, de quién fue y de qué hizo. José Luis Moctezuma está dedicado a la investigación de medios de comunicación. Conoció a Mireya Cueto hace más de 40 años y desde entonces trabajó en diversos proyectos de comunicación y difusión cultural con ella y siguió de cerca su trabajo como titiritera y escritora. Adelante, José Luis. Sí, porque nosotros también estamos... Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. A partir de abril que Mireya se fue, comencé a escribir una semblanza que está publicada ahora en el libro La magia de los títeres, que la publicó Paso de Gato con una coedición de Bellas Artes. Aquí hay una semblanza extensa, es un trabajo que hice con mucho cariño para Mireya. Y bueno, les voy a leer un pequeño resumen de lo que está aquí. Ojalá que tengan el libro, que lo compren ahí en Paso de Gato. Ahí está, se llama Mireya Cueto, La magia de los títeres. Bien, recordando quién es Mireya Cueto. Mireya nació el 3 de febrero de 1922 y fue la segunda hija del escultor Germán Cueto y de la pintora y titiritera Dolores Velázquez, mejor conocida como Lola Cueto. En 1927, los papás de Mireya deciden irse a vivir a París, donde vivieron cerca de la pintora María Blanchard, que fue una gente muy importante en su vida, tanto de Mireya como de los papás de Mireya, y era prima hermana de Germán. Después de algunos meses de vivir en París, en la ciudad de París, por insistencia de María, las dos hermanas Cueto, Anita y Mireya, fueron internadas en una escuela de monjas en Amon, en Bélgica. Ahí Mireya estuvo hasta 1932 y con las monjas Mireya aprendió un francés impecable que todos le conocimos y terminó su educación básica. A su regreso a México, la familia Cueto en 1932, a la muerte de la tía María, llegaron a México Germán, Lola, sus hijas Mireya y Anita, junto con Angelina Veloz, que era Chelo, la tía de Mireya. Llegaron acompañadas de Angelina Veloz. Angelina, todos la saben, fue la mujer de Diego Rivera en aquel entonces. Los Cueto se instalaron en una casona en la calle Miscalco, en el centro de la ciudad. Y ahí comenzaron las reuniones con artistas intelectuales de la época. Ahí mismo se fundó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Para 1933, con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, en la casa de los Cueto nacieron los primeros muñecos Guiñol y las primeras obras. En esa casa se construyeron muñecos, se hicieron escenografías y se escribieron libretos. Y en sus tiempos libres, Mireya, desde muy pequeñita, ayudaba a su mamá, me contaba, confeccionando ingeniosamente las pelucas de estambre de los títeres. A los 19 años, participó por primera vez como titiritera en la Feria de San Marcos. Me parece que haciendo el papel de un ángel, un angelito. A partir de ese año, que fue en 1941, ya ahí viene Gorgón Esparza, es la obra principal. Desde ese año, que fue en 41 y hasta 62, trabajó siempre en el departamento de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entre 42 y 46, es una fecha muy importante, Mireya estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México.
y por esos mismos años, se afilió al Partido Comunista por sus inquietudes políticas. En 48 vuelve a viajar a Francia, está una temporada breve, 2 años, y al regresar se dedica a titularse como maestra de historia en la UNAM. A partir de 50 y hasta 52 fue maestra de historia. No le gustaba mucho, pero fue maestra de historia en la UNAM. A pesar, nos decía que esa actividad no la convencía del todo, aunque le sobraba la libertad de imaginación frente al modelo tradicional de la enseñanza. Poco después, en 51, se casa Mireya con Mauricio Ritter y muy pronto tuvo 2 hijos, a Carlos, que está aquí presente, y a Pablo, a mi lado, en el año 52. Entre 56 y 58 empezó a trabajar en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa haciendo filminas para niños. También empezó a trabajar en la televisión haciendo programas con títeres. Creo que trabajó en el Canal 2 haciendo una serie de historia de los títeres. En 61 la UNAM le publica su primer libro, que por ahí lo ven. Ah, claro. Pero me vas a Esta es la foto de mamá, una de las últimas fotos tomadas con mi primo Walter. En 62, Mauricio, el papá de Pablo y Carlos, consigue un trabajo en Canadá y Mireya decide irse con la familia a Montreal y residieron en aquel país durante casi 2 años. En Montreal, Mireya trabajó dando clases de arte y su experiencia nos contaba que fue muy gratificante, pero sin embargo el clima y la lejanía la afectaron mucho y a lo mejor tuvo un poco de depresión, eso nos decía. En 64 la familia regresa a México y se quedan a vivir en el estudio de la abuela de Lola en San Jerónimo, donde Mireya decía que era un pellizco del paraíso. Ahí fue su hogar, su taller y su refugio hasta que murió hace unos meses. Ya instalada en San Jerónimo, su primer trabajo fue como dibujante en la sala del preclásico del nuevo Museo Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec. Entre 67 y 74, Mireya volvió a dedicarse a la producción de filminas educativas para la Secretaría de Educación Pública y escribió guiones para la televisión estatal. Mireya resumía con ironía su experiencia en la televisión diciendo: la televisión, aunque sea muy buena, es mala. Por ahí del 74 acondicionó en su jardín una troje michoacana. La convirtió en su estudio, su biblioteca y su lugar de reunión de todos sus amigos. En ese mágico espacio concibió casi toda su obra artística. En 75 trabajó en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Trabajé yo con ella ahí. El trabajo no le gustaba mucho. Sin embargo, le divertía escribir los boletines de prensa y organizó una exposición temporal muy importante con juguetes con juguetes populares de la colección de su madre, y la curaduría estuvo a cargo del pintor Gabriel Fernández Ledero. En febrero de ese año, 75, murió Germán, su padre, y Mireya comenzó a escribir su versión radiofónica del Quijote para Radio Educación, versión que tuvo un gran éxito y la producción magnífica a cargo de Enrique Atamán se difundió en muchas estaciones, tanto en la Ciudad de México como en el interior y en muchos países de Latinoamérica. En 78 murió su mamá, Lola, y Mireya comenzó a escribir el relato para niños Viajes de Ozomatli y Don Armadillo, que le valió el premio Juan de la Cabada en 1978. Poco tiempo
Después se unió al proyecto del periódico Tiempo de Niños de la Secretaría de Educación Pública, cuya jefa, aquí la tengo a mi lado, Susana Sio. Trabajó con ella y con su equipo durante casi 10 años como asesora del equipo editorial, pero también como periodista y como editorialista del periódico. A partir de 1991, que dejó de trabajar ahí en el proyecto, se jubiló. En 81, junto con Pablo, su hijo, fundaron la compañía de teatro El Tinglado. Su primera puesta en escena fue Nos Rebuznaron en Balde, con textos del Quijote, con muñecos de guante y con actores. Mireia afirmó que después de escribir la versión radiofónica del Quijote, textualmente decía: me quedé completamente enquijotado y no podía abandonarlo. Me sentí la viuda de Cervantes y me lancé a reunir mis dos grandes devociones, los títeres y el Quijote. En 86 produjo el programa de teatro Cuentos Islámicos, que ustedes encontrarán los muñecos en la exposición que está atrás de ustedes, con una trilogía de tres cuentos: Los hijos del elefante, El manto de Merrudin y La historia del jorobado. Esta puesta en escena tuvo muchísimas representaciones y por años fue puesta en escena en teatros y escuelas públicas de todo el país. En esa misma fecha, la colección Libros del Rincón de la SEP le publicó 9 obras de teatro para títeres para niños bajo el título La boda de la ratita y más teatro cuentos. El libro tuvo tal éxito que tuvo 6 reimpresiones. En 89, Mireia produjo el espectáculo La leyenda de los soles, Nauioli, un espectáculo concebido para teatro de sombras, utilizando imágenes de los poes. El texto fue tomado de una crónica de 1558 y la música se la compuso Jorge Reyes con instrumentos prehispánicos. Es una versión reciente de esta obra, la van a ver el sábado y domingo aquí en la feria. La experiencia de Nauioli le permitió a Mireia, estaba muy entusiasmada con la experiencia de teatro de sombras, y en 92 acepta la invitación de los padres carmelitas y realiza otro espectáculo, el espectáculo San Juan de la Cruz, poeta místico, que fue para ella un gran reto. La representación se estrenó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y en España. En 93 produjo otra obra de teatro de sombra, Perséfone, que se inauguró en 1995. En 96, otra más, con el llamado Auto de Vida de San María Egipciaca y otros santos, con un libreto de su gran amigo Juan José Barreira. Al siguiente año, la Universidad Nacional Autónoma de México le publica una pequeña obra con una recopilación de prosa en verso que se llama El Arrecife y otras divagaciones. En 98 participa en el homenaje a Silvestre Revueltas con la presentación de la obra clásica de Endrín, El Renacuajo Paseador, con música del mismo Revueltas. En 2000 diseñó los muñecos para la flauta mágica, la ópera de Mozart, con la técnica de los pupi sicilianos. La producción estuvo a cargo de Gabriela Rodríguez Vizcarra y de la misma Mireia. La obra se presentó en el Teatro de las Artes. Para 2001, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes le publicó el libro Apuntes sobre la experiencia artística, donde reunió sus escritos más importantes y unas hermosas semblanzas de sus padres. También sus reflexiones sobre el juego y su posición frente al teatro de muñecos. El amor por la literatura española hizo que en 2004 realizara la trilogía Poderoso Amor, 3 romances españoles. Los siguientes años, Mireia se dedicó a escribir cuentos y a producir obras de teatro guiñol para niños. La boda de la ratita, El extraño caso de la familia Musis y El pastor Turulat. Entre 2001 y 2009, Alfaguara le publica 3 historias para niños. El cuento más antiguo, La cigarra y la hormiga y el chapulín, y Doña Francisca y la muerte. Entre 2005 y 2006 ayudó a Marisa Jiménez Cacho, a Francisca Miranda y a su hijo Pablo
en la investigación sobre la colección de Teatro Guiñol de Lima, que se publicó en formato digital con el título Época de Oro del Teatro Guiñol en Bellas Artes. En 2008 recibe en Madrid el premio Gorgorito, uno de los premios más importantes del Teatro Guiñol, en Madrid en el año 2006. Su última obra la dedicó en 2010 a los niños, se llama Versos de Pajaritos y es una publicación hecha por Alfaguara. Ya en 2011 recibe la beca del FONCA, del Sistema Nacional de Creadores, de manera vitalicia. Y finalmente el 16 de febrero de 2012 recibe la medalla Bellas Artes. En la ceremonia, aquí muy cerca, en un teatro de aquí a la vuelta, a la hora que le entregan el premio, afirma: yo cumplí con mi trabajo, todo lo que hice me encantó y lo disfruté. Y bueno, esto es lo más difícil. Mire, ella amó la libertad y por eso, cuando su cuerpo ya muy cansado la confinó, decidió ser libre y de otra manera, y por eso, sin decir nada, nos dejó la mañana del 26 de abril de 2003. Gracias. Perdone, pero se me cerró la garganta. Sí se oye. Sí se oye. Bueno, muchas gracias. Entre teatreros no pasa nada. Caes en blandito. Se vale mostrar las emociones, no te preocupes. Bueno, Susana Ríos Alay es licenciada en Psicología, egresada de la UNAM. En 1978 fue invitada a colaborar en la Coordinación General de Educación Artística del INBA como directora de Asuntos Académicos. En 1985 participó en la creación del suplemento Tiempo de Niños de la Subsecretaría de Cultura de la SEP junto con Beatriz Campos. Posteriormente se sumaron al equipo editorial Mireya Cueto, Elisa Ramírez, Lorena Crenier, Nuria Gómez, entre otros muchos colaboradores. Durante más de 35 años ha trabajado Susana en el campo de la educación y la cultura, en el desempeño de distintos cargos en la Subsecretaría de Cultura y posteriormente en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha coordinado la creación y operación de proyectos culturales destinados a los niños. Actualmente es coordinadora nacional de desarrollo cultural infantil, Alas y Raíces del CONACULTA. Susana. En unos días más iniciará el Festival de Títeres Mireya Cueto, organizado por el programa Alas y Raíces del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la compañía de teatro Figurat. Festival que es un homenaje a la creadora de muñecos, artesana, ensayista, dramaturga, maestra de titiriteros, guionista de programas de radio, gran lectora y escritora de libros para niños. Hoy en esta mesa redonda organizada por Marisa Jiménez Cacho, subdirectora de Teatro para Niños y Jóvenes del INBA, quiero recordar a Mireya como la gran colaboradora de Tiempo de Niños, que como hojas de papel volando circuló por todo el país y llegó a niñas y niños de muchos rincones de México en los años 80 y principios de los 90. En ese suplemento de la Subsecretaría de Cultura de la SEP, que se encartaba en los principales diarios de circulación nacional y en periódicos de los estados, publicamos textos de Mireya, chispeantes, con el sello de su sabiduría y su singular sentido del humor.
les hablaba a los niños sobre los más variados temas. A veces llegaba a la oficina y no sabía todavía cuál era el tema que le íbamos a pedir que escribiera para nuestro siguiente número. De Chaplin escribió lo siguiente en abril de 1986. Siempre está en aprietos, tiene que huir, poner cara de yo no fui, esconderse, meter una zancadilla, inventar una treta, dar uno que otro palo. Todo lo hace a prisa y serio. Provoca carcajadas. También sueña, es poeta, se enamora, cree en el amor, en la justicia, en la paz, en la libertad para todos los hombres de la tierra. Su arte empezó en su infancia callejera de niño pobre, con una madre enferma, amorosa y llena de imaginación, y un padre actor y borracho. Nunca perdió su mirada y su corazón de niño. Al tratar en nuestro periodiquito un tema cualquiera como el cuidado de los dientes, ¿quién sino Mireya podía sacar a relucir la palabra de Don Quijote, que cuando supo que había perdido varias muelas dijo: en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante? En sus textos, nuestra amiga plantaba motivos para pensar y reflexionar. Este es un ejemplo. El radio no es un perico cualquiera. El radio es para todos los gustos y por eso es el mejor acompañante que habla cuando uno se lo pide. Es el amigo de todos los caminos, acompaña durante toda la noche al trabajador del volante y le ayuda a que no le gane el sueño. El radio de pilas acompaña al campesino en su larga jornada solitaria en el campo. Hace más agradable el trabajo manual repetido y aburrido en las fábricas y talleres. Es el tranquilo acompañante de quienes están obligados a quedarse solos e inmóviles como algunos viejitos y enfermos. En fin, es amigo de los aburridos, los curiosos, los bailadores, los cantadores, los estudiosos, de sanos y enfermos, de viejos y jóvenes, de alegres y cascarrabias. Pero cuando el radio resultó ser un amigo de verdad, fue durante las semanas que siguieron al terremoto del 19 de septiembre de 1985. A consecuencia del sismo, los teléfonos quedaron averiados, la comunicación por telégrafo se interrumpió. Entonces los radioaficionados de muchos países ofrecieron sus servicios para dar y recibir información a los familiares de los damnificados. También muchas estaciones trabajaron sin parar día y noche. El radio se volvió parte de nosotros. El lenguaje con el que Mireya expresaba sus puntos de vista sobre cualquier tema reflejaba su profundo respeto por los niños y el concepto que tenía de ellos como personas inteligentes. Los parques son nuestros y muy nuestros, por eso les ayudamos en todo lo que podemos a ganar la batalla contra el humo, la gasolina y el cemento. En los parques, nuestros pies tocan de veras la tierra que cuando llueve se bebe la lluvia. En un texto titulado ¿Cómo viviremos mañana?, de junio de 1987, Mireya dice lo siguiente: si de veras somos terrícolas inteligentes, tendremos que probarlo, ayudando a cuidar el lugar del planeta en el que nos tocó vivir. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para cuidarlo? Para cuidar, primero tenemos que entender lo que pasa. Para entender tenemos que informarnos y para actuar tenemos que recordar lo que ya sabemos. Los comentarios chispeantes de Mireya encendían luces en cualquier tema que ella abordaba: el amor, la juventud y la vejez, la infancia, su niñez junto a sus padres artistas a quienes tanto quería y admiraba, los mitos griegos, Don Quijote, Nasrudín y todo lo que encontramos en los apuntes que ella escribía día a día mientras viajaba en la pecera o en el metro. En aquellas oficinas de la Avenida Revolución, en San Ángel, Mireya cargaba pilas, se encontraba con sus colegas, entre ellos el talentoso Juan José Barreiro, con quienes sostenía largas conversaciones sobre temas de arte, historia, poesía, teatro, filosofía y, por supuesto, del arte de los títeres. Platicaba con nosotras
Lorena Crenier, Dolores González Casanova, Beatriz Campos, Elisa Ramírez. Siempre era esperada, siempre bienvenida, nuestra compañera de trabajo, entrañable amiga y maestra en el arte de vivir. Muchas gracias. Gracias, Susana. Quiero recordarles también, este Festival de Títeres Mireya Cueto, organizado por Alas y Raíces, va en la 13ª edición, y en el marco de la feria, en este contexto, coinciden fechas y vamos a tener 2 presentaciones el domingo 6 de octubre, una a las 2:30 con la obra Los sueños de la Bella Durmiente de Marionetas de la Esquina, y otra a las 5 de la tarde con el Ogrito de la compañía Olifant Teatro, dentro del Festival de Títeres Mireya Cueto. Aquí los que vengan a la feria pueden ver esas 2 obras también. Bueno, le vamos a dar ahora la palabra a Pablo Cueto. Pablo Cueto es titiritero, teatrista, miniaturista y guiñolero, cofundador de Teatro Tinglado y la gran gran compañía de teatro en miniatura Olin Teatritzin. Sí. Empezó a trabajar con Mireya Cueto, su madre, en 1966 a la edad de 12 años, impartiendo talleres en el Museo Nacional de Antropología. También colaboró con Rodolfo Valencia en arte escénica popular y en variados proyectos con Hugo Iriar, con quien sale a comer esporádicamente. Le dejamos la palabra a Pablo. Sí. Bueno, yo trataré de ser un poco más breve para que hablen Leonel y Beatriz sobre mi mamá, porque yo también voy a participar en la mesa de mañana, donde vamos a hablar varios titiriteros que trabajamos con mi mamá, enfocado desde diferentes proyectos que hicimos. Yo específicamente voy a hablar sobre el Quijote mañana. Entonces voy a hablar brevemente hay ciertos comentarios o ciertas posturas que mantenía mi mamá, que eran esenciales en su vida, y obviamente lo fueron en la mía también. Yo recuerdo, aquí los únicos que recordamos los años de Canadá somos mi hermano y yo, que vivimos esos 2 años en Canadá con mi madre. Y sí, como dijo Luis, se la pasaba deprimida, le deprimía mucho el invierno y el calor de los veranos de Canadá. Son sofocantes, son húmedos, y no soportaba el verano y no soportaba el invierno en Canadá. Y creo que esencialmente no soportaba a los canadienses. Entonces, se la pasaba mal, lloraba mucho, y finalmente regresamos a México en 1964. Y claro, para ese entonces yo ya había aprendido inglés. Yo aprendí inglés en Montreal, es un lugar donde se habla francés, pero yo aprendí inglés. Y como yo era lento, pues nada más aprendí inglés. Pero mi hermano, que era más abusado que yo, él ya había aprendido inglés y aprendió francés. Entonces él conversaba con mi mamá en francés y hablaba mejor francés que los canadienses, porque mi mamá, de hecho, pues como hablaba un francés más a la antigüita y a la francesa, entonces pues lo hablaba muy bien. Y yo me acuerdo el tiempo cuando regresamos, nos mandaron, él fue al liceo francés y yo fui a Letron para cómo perdíamos los idiomas que acabamos de adquirir. Y en esos años, en esos primeros 9 meses, llegamos en enero del 64 y se empezó a hacer el Museo de Antropología de enero del 64 hasta septiembre, que lo tenía que entregar López Mateos. Y tenían 9 meses para hacer el museo, y el museo se hizo 9 meses, y yo iba de niño a ver a trabajar a todos los artistas, a mi mamá y todos sus amigos dibujantes, los exiliados guatemaltecos, que era muy amigo de los exiliados guatemaltecos, pintar a Tamayo, y todo México estaba allí haciendo y era como un momento muy importante. Es una cosa que recuerdo mucho. Otra cosa que es también muy importante, creo que en algún momento en la vida, en los años 50,
antes de irnos a Canadá, pues empezaba la televisión. No todo el mundo tenía televisión, pero nosotros visitábamos amigos que tenían televisión y ella iba en esas visitas. Y una vez se le quedó viendo la televisión y dijo, ese aparato nunca va a entrar en mi casa. Y es algo que sostuvo y que bueno, y nosotros también en honor a ella seguimos sosteniendo de que el aparato de la televisión no lo tenemos, aún no lo tenemos en casa. Pero por otro lado era muy fanática del radio. Se podía quedar en la mañana acostada oyendo las noticias de Radio Educación o oyendo Radio Universidad, la música, los comentarios, todos los periodistas. Sí. ¿Cómo se llamaba el periodista que murió? Bueno, Ganado Chapa, sí. Siempre oía Ganado Chapa y las noticias, los comentarios, y era muy defensora de la radio y no así de la televisión, porque ella sostenía que uno podía escuchar el radio y hacer otras cosas, y cosa que no sucede con la tele. Y bueno, y mañana van a oír hablar un poco más acerca del proceso creativo, y yo voy a hablar específicamente sobre el Quijote, que es un personaje que en la familia ha sido muy entrañable. Mi abuelo fue muy lector del Quijote, al igual que ella. Sí, amigo del Fuego. Y me acuerdo, otro recuerdo, que que por ahí, cuando yo era adolescente, por el 68, que estaba en el movimiento del 68, mi hermano y yo ya habíamos ido a alguna de las marchas, y había muchos amigos guatemaltecos. Se estaba organizando un movimiento guerrillero muy fuerte y había reuniones en la casa. Entonces, en esos años, ¿no? Ahora se puede decir porque ya no te persiguen como antes, ¿no? Quién sabe. Digo, son cosas que ya son muy pasadas, ¿no? Entonces, y ya había guerrilleros, había balaceados y presumían sus heridas de guerra y todo. Era bastante impresionante para un adolescente. Sí, Elisa, o uno que le decían Pis, pero era un apodo corto, cariñoso para Pizarrón, porque era muy moreno y le decían el Pizarrón. Y era un guerrillero que tenía una ametrallada aquí y pisteaba mucho, como dicen los guatemaltecos. Y aquí iba esto, bueno, de León Felipe, y en esos años también ella estuvo visitando mucho a León Felipe, que es una de las cosas que me quedé. Sí, no, ya lo tenía desde antes, pero visitaba y me llegaba a platicar en las noches muy entusiasmada de que acababa de estar con León Felipe y me leía la poesía de León Felipe en las noches. Y bueno, de niño nos leía el Quijote, como en vez de contarnos cuentos de hadas nos leía el Quijote, y luego de adolescente a mí me leía los poemas de León Felipe. Y sí, como que yo también, ya más mayor también, ella había sido amiga de Ricardo Garibay, entonces también dijo, no, acaba de salir ese libro de Ricardo Garibay, te lo recomiendo mucho. Me recomendó precisamente de lo que es el César, donde saqué el libro el montaje de Mil Usos, y bueno, siempre me estaba recomendando libros, siempre tenía una plática con nosotros y siempre nos estimulaba para leer, para prepararnos, y sobre todo la rebeldía. Sí, siempre creo que mi madre fue una persona muy rebelde y eso nos los contagió. Pero bueno, también sí, pero sí tenía esa cosa de que de crítica. Y una última cosa, espero que se alargue esto un poco. Ella me platicaba la relación que tuvo con Natalia Trotsky, y la relación se dio no tanto porque eran de generaciones muy diferentes. Después del asesinato de Trotsky, unos años después, mi mamá empezó a frecuentar a Natalia, la conoció, y la clave de su amistad era que Natalia Trotsky no hablaba mucho español, y como el francés de mi mamá era tan bueno, que era una posibilidad de Natalia Trotsky para conversar con alguien inteligente
que hablara un idioma que ella conocía. Entonces, mucho me platicaba cómo preparaba el té, cómo, sí, lo que le ayudaba, como las conversaciones, pues. Entonces, eso los esperamos mañana también y sí, el siguiente. Gracias, Pablo, por tus anécdotas y por compartirnos esto. Leonel Durán, vamos a darle la palabra a Leonel Durán, que es antropólogo, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con estudios de posgrado en Francia. Se desempeña como productor y promotor cultural en diversos proyectos y en sus diferentes responsabilidades en el campo de la gestión cultural en la Dirección General de Culturas Populares, Subsecretaría de Culturas de la Secretaría de Educación Pública, Centros de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social en el Instituto Chihuahuense de Cultura y en el Museo Nacional de las Culturas de Lina. Actualmente es profesor, investigador titular C en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias. Muchas gracias. Estamos aquí porque Mireya Cueto nos convoca. Una vez más a iniciativa de Susana Ríos Salay y del programa Alas y Raíces de CONACULTA. Quienes la conocimos desde la primera vez quedamos prendados y enamorados de ella. Por eso es inolvidable y está presente en nuestros corazones. Y no exagero, porque compartimos los presentes de ese amor, ya que recibimos desde niños las luces de su genio, sabiduría y bondad. No obstante, la mirada de sus ojos tristes brillaban con la luz de su inteligencia y la alegría de su alma, de su refinado conocimiento y generosidad. Aquí también estamos en el mundo de los títeres, o cualesquiera que sean sus nombres, es el mundo de Mireya, y de Pablo y de Carlos, sus amados hijos, aquí presentes. Y su historia acompaña la del mundo en muy diferentes culturas. Y qué bien que su origen se guarde en el misterio, hablo de los títeres naturalmente, en una historia que ha expresado siempre la imaginación de los seres humanos, y por ello pertenecen a todos los tiempos, esos personajes que cambian de rostro, vestido, sueños, tristezas, alegrías, dramas y esperanzas, las luchas entre el bien y el mal. Siempre un teatro para los niños de todas las edades, sean menores de 6, de 8 o de 80 años, pues todos los seres humanos resguardamos la niñez, aunque peinemos canas blancas o algunos no tengan su antigua cabellera. Acerquémonos a Mireya Cueto. La niña de Acuario, con el mismo signo astrológico de su padre Germán Gutiérrez Cueto, 8 de febrero de 1883. Nace ella en la Ciudad de México el 3 de febrero de 1922. Ambos son como una ánfora generosa que vierte el agua de su contenido para mitigar la sed de otros. ¿No es acaso la misma agua que vierten los artistas para los sedientos? Su madre, María Dolores Velázquez Rivas, conocida en el mundo del arte como Lola Cueto, es muy próxima a ellos. En su nacimiento, 2 de marzo de 1897. Seguramente las celebraciones familiares se dieron con alegría desde febrero a marzo, pero sí, para Mireya es indisoluble el amor por sus padres. Germán Cueto fue un artista multidisciplinario que en su prolongada vida de 92 años formó parte de los artistas y creadores, y que se sumó con muchos otros que buscaron el avance de nuestro país en muy diferentes órdenes. Por ejemplo, sumarse con los estridentistas, en el que participaban Manuel Maples Arce, Arqueles Vela, Germán Liza Arzubide, Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal, Leopoldo Méndez, etcétera, etcétera. Y son ellos los estridentistas que dieron cabida a las expresiones de la vida popular y de masas. Lola Cueto, desde su adolescencia, es una niña inquieta. Es la señorita Ciclón,
como la llamaban sus padres. Desde los 12 años, siguiendo los impulsos de su vocación esclarecida, ingresa a la Academia de San Carlos, donde también da muestras de sus inquietudes. Es la primera alumna que irrumpe en la clase de dibujo de desnudos, que solo era un privilegio para los varones. Como muestra de su temperamento, con David Alfaro Siqueiros y otros estudiantes de la escuela, abandonaron la copia en yesos para irse a pintar al campo de Santa Anita, en la Escuela de Pintura al Aire Libre, con Alfredo Ramos Martínez. En 1927, Germán y Lola Cueto toman una decisión que será trascendente en sus vidas. Los Cuetos se van a vivir a París y sus hijas viven en Bélgica, en el internado de monjas ursulinas. Tal vez por eso Mireia llegó a comentar: yo no fui feliz en París. Pero esa etapa de su vida les impacta profundamente. La prima de Germán, María Gutiérrez Blanchard, es una pintora reconocida en los círculos de París y de Bruselas, en especial con los de pintura y escultura, por lo que nos relaciona a los Cuetos con el mundo de los artistas de París. También en esa ciudad maravillosa tiene la concurrencia de amigos mexicanos cercanos a sus afectos e intereses, como Arqueles Vela, Germán Liz, Juan de la Cabada, Hermilo Abreu Gómez, Juan Crespo de la Serna y Tatanacho. Viven intensamente esos años, en los que en Nueva York es enlazada con París en la primera proeza transatlántica de aviación. Es la época de los emigrados rusos, de las grandes exposiciones de pintura y escultura y de la danza con la nueva danza que representa a Josephine Baker, y escritores en la literatura como Henry Miller, Hemingway, la música del foxtrot y el charleston, con los filmes de Murnau como Nosferatu, la poesía de César Vallejo. Es decir, vivieron la vida intensa en la orilla izquierda del Sena, las terrazas de café, los diálogos y las discusiones políticas con pintores, escultores y escritores, y la vida común en los barrios de París, centro de la vida artística del mundo. Y en esta ciudad es donde tiene su primera experiencia los Cueto con los Títeres de mano. A su regreso fundaron una compañía de titiriteros, realizando giras en nuestro país con obras y personajes propios, continuando con sus producciones el camino que antes había abierto Angelina Veloz, en un teatro que cada vez más se acerca al mundo de las escuelas. La joven Mireia desde entonces vive el mundo de los títeres, lo que no le impide graduarse como licenciada en Historia Moderna y Contemporánea, terminando sus estudios en 1949, a la edad de 27 años, y en 1950 se casa con Mauricio Ritgel, a quien había conocido en la política de izquierda del Partido Comunista y del trotskismo, sin que deformen en Mireia esa participación, su vocación. Pues como ella expresó, era muy difícil que yo pertenezca a un grupo, me sentiría encasillada. Nunca he podido con eso, reconociendo que la excepción es ANIMA, la Unión Internacional de Marioneta, que es la única a la que ella reconoció pertenecer. He podido ilustrarme del pensamiento intelectual más profundo de Mireia gracias a su libro Apuntes sobre la experiencia artística, publicado por Conaculta en 2001, en el cual, a través de Lorena Crenier, Juan José Barreiro, Evelia Botana, y con mayor precisión, acercarme a la figura de lo que es Mireia Cueto. Confirmar que Mireia ha hecho en el campo de los títeres, lo que Mireia ha hecho en el campo de los títeres y en su vida personal. La obra de Mireia es una obra personal, individual, que sin desligarse de la tradición recibida, la mantiene dándole una nueva vitalidad y fuerza. El trabajo de Mireia no se ha limitado a esta faceta como artista intelectual, ha hecho una amplia y consistente reflexión sobre el mundo de los títeres, sobre el arte y la cultura, especialmente de los niños, sobre los símbolos y las imágenes que forman el universo de conocimiento que corren paralelos al conocimiento puramente lógico. Y bien lo dice Barreira, Mireia es maravillosa como cuentista, poeta, ensayista,
dramaturga, directora de sus propios espectáculos, amorosa incansable, constructora de muñecos. En sus obras destaca la búsqueda interior de la identidad de sus orígenes. Busca en el Quijote y en la fuerza de la cultura clásica sus raíces, así como entra en la cultura prehispánica, tratando de encontrarse en la magia profunda de la tierra. Ronda la sabiduría de los árabes y bebe el encanto de los cuentos tradicionales. También Mireia se explica a sí misma. Dice: yo entré a la cultura hispánica por la maravillosa puerta del Quijote, con la necesidad más instintiva que racional de profundizar mi raíz española, de la cepa cantábrica de los Gutiérrez Cueto, familia de navegantes, de escritores liberales, de artistas. Al mismo tiempo y con igual intensidad, fue el encuentro de la otra raíz, la raíz prehispánica. Para mí el interés y la búsqueda fueron simultáneos. Mi mestizaje quedó expresado en el siguiente poema, nos dice Mireia. Soy Omecíhuatl, la mujer dos sangres, dos pensamientos, dos raíces de lágrimas. Tengo una raíz al otro lado del Atl, allá en el valle prehistórico de Cahuérliga, cerca del Toro de Altamira. Allá mi oscura nostalgia de monte y cueva, allá mi cara celtíbera y mi modo de andar. Acá, en tierra de temblores, y detrás de mi cara, solo un imán a la raíz vencida, hacia el sueño profundo de una espera. ¿Acaso nada más la puerta hermética de la otra raíz hundida de Omecíhuatl? Gracias. Muchas gracias. Bueno, le damos ahora la palabra. ¿Se oyó bien Leonel? Como que se sí, ¿verdad? Muchas gracias, Leonel. Sentí que se le trababa. Beatriz Campos. Estudió periodismo en México y la especialidad de literatura infantil en Madrid, España. Fue invitada a colaborar con don Jesús Reyes Heroles como jefe de departamento de literatura infantil. Al lado de la licenciada Susana Ríos, fue cofundadora del suplemento infantil Tiempo de Niños, que habría de transformarse en Dirección General de Promoción Cultural Infantil y más tarde en Alas y Raíces. Ha escrito 2 obras de teatro para niños y 2 libros bajo el sello de Piñata y Ediciones Corupa. Beatriz. Gracias. Buenas tardes. Después de nuestro querido maestro y antropólogo Leonel Durán, esto va a resultar un poco coloquial y más un divertimento. Admiro mucho a Leonel y creo que su texto es precioso. El mío dice así: Mireia Cueto era mágica, mágica en el sentido de Macondo, del Minotauro, el duende de Lorca o el mago Merlín. Aparecía de pronto, cuando más la necesitabas, como atendiendo a un mensaje telepático o a un conjuro. Imposible olvidar los años que trabajamos juntas por y para los niños en aquellas oficinas venidas a menos de Avenida Revolución. Irrumpía siempre a deshora como una luciérnaga pequeñita en una habitación a oscuras y lo iluminaba todo con su sabiduría, su gracia y su luz. Había que aprovecharla de inmediato, pues todos sabíamos que en un instante Mireia podía desaparecer. Ella siempre fue deprisa por la vida, corriendo como si alguien la quisiera alcanzar. No quería perder un minuto de tiempo. Hacían las cosas en esos tiempos. Llegaba Miyuca y todo cambiaba. Era inconfundible, a pesar de su eterno look antimoda, es decir, antipalacio, anti-Liverpool, anti-suburbia y anexos. Era versátil y también camaleónica. A veces uno podía confundirla con una chamana, por su morral, su mirada penetrante y su pelo chino alborotado que poco le obedecía. Es que no me dio tiempo de peinarme, comentaba en voz baja. Al día siguiente cambiaba y era ya una preparatoriana traviesa con mocasines, calcetas y falda cuadros que abrazaba un títere a medio hacer y un costurero misterioso. Finalmente se transformaba en la tía elegante,
con su huipil chapaneco y su falda de lana negra. Al cuello, su collar de coral contra la envidia y el mal. Mira, uno nunca sabe, me decía. Todos nos alborotábamos a su llegada y pedíamos a Anticutimano para poder hablar con ella a solas, pero se daba su tiempo. Y como en una plaza pública, resolvía sobre la marcha infinidad de dudas de todos los que ahí trabajábamos. Era un pozo sin fondo, repartía velozmente ideas, proyectos, opiniones. Cuando la situación lo meritaba, pedía una hoja de papel revolución, porque es más barato, decía, y hay que ahorrar. Y entonces, con lápices, escribía frases, versitos o cédulas, con esa su letra como de patas de araña, que ella decía, pero que contenían palabras trascendentes, siempre originales y verdaderas. Casi siempre tenía lista de espera, titiriteros viejos o casi recién nacidos que querían conocerla, aprender de ella, trabajar con ella. No los encargaba. Si vienen a buscarme y se me hace tarde o de plano no llego, siquiera que les den un cafecito y un pan dulce. Claro que sí, mi yuca, no te preocupes. Y así don Roberto corría al café de chinos de la esquina a comprar pan por si acaso. También llegaban a buscarla actores, directores y titireteros importantes. Mi yuca era ajonjolí de todos los moles. No hacía distinciones entre importantes y desconocidos. A todos trataba por igual. Es lo justo, repetía. Cuando finalmente yo lograba secuestrar en mi cubículo, iba al grano sin rodeos. A ver, Beatriz, ¿qué te pasa? Mal de amores, ¿verdad? Ajá, qué bien me conoces. Celestina y redenta, romántica, Mireya Cirano me decía, a ver, apunta. Para el temor de quererme tanto como yo te quiero, has preferido primero, para salvarme, perderme. Es precioso, Mireya, decía yo emocionada, y es justo lo que le quiero decir a ese señor. Javier Villurrutia, décimas de nuestro amor, no hay otro. El problema, recuérdalo, con los hombres, siempre es el mismo, tienen miedo de amar. Después, añadía con mucho sentido del humor, abusada, no se lo vayas a mandar 2 veces al mismo. Sonría pícara y se iba, dejándome con sed de ella, como nos dejaba a todos los que podíamos escucharla por horas. A mí me gustaba que me hablara siempre de amor, y lo hacía parafraseando a Lope de Vega y a San Juan de la Cruz. En 1999, Mireya se enamoró perdidamente del subcomandante Marcos, igual que yo y de otras mujeres. Es que es guapísimo, Campos, ¿te has fijado en sus ojos?, me decía. ¡Qué bonitos ojos! Y a caballo me recuerda al Quijote. Además de aquel hombre con pasamontañas y pipa, el levantamiento zapatista la llenó de una alegría y esperanza especiales. Era entonces común verla tararear y caminar más ligera. ¡Ah, qué tiempos! Amaba a sus hijos Pablo y Carlos y a sus nietos. Cuando nació Mariana, hija de Pablo, se volvió loca de alegría y a duras penas aceptó que la llamáramos Cocolizo, porque tenía la cabeza como una bola de billar, como un coco que después se llenó de rizos. Pocas veces lográbamos convencerla de que se quedara a comer con nosotros, pues siempre elegía llegar a su troje taller para hacer una bastilla, la túnica de Mustafa, o terminar de pintar un detalle para una mojiganga enorme que Pablo, su hijo, acababa de terminar. Ya se le hacía tarde. Llegaba y con sus manos de hada daba el último toque a sus títeres de sombra o ensayaba la próxima función, que además de satisfacción personal de artista, ayudaría a mantener a todo el grupo que la secundaba en sus aventuras cada vez más quijotescas. Mireya nunca tuvo televisión, ni coche, mucho menos celular. Con nostalgia recordábamos otros tiempos, cuando el radio era el único intruso en las casas. Tuvo sí un aparato para escuchar cassettes y luego un CD porque amaba la música clásica, especialmente Bach. Ella me contagió su pasión por las canciones judío-sefardíes de Joaquín Díaz, investigador y cantante español. Le gustaba particularmente aquella que dice así: dame la mano, mi paloma, para subir a tu nido. Me han dicho que duermes sola, vengo a dormir contigo. Sí, los cuentos para niños de Mireya, que era Sherezada de noche. Sí, los títeres, Rinrin y Narudín a mediodía y por las tardes en museos, plazas y jardines.
educando y divirtiendo niños a los Rosario castellanos con su petul. Sí, la adaptación del Quijote para niños en Radio Educación. Mujer culta y universal, viuda de Cervantes. Sí, la mujer libre y vanguardista, luchadora social. Sí, madre coraje a su manera. Tus amigos y alumnos te recordamos, sorprendidos todavía por todo lo que hiciste por nuestro México y sus niños. Gracias. Muchas gracias, Beatriz, qué bonito. Bueno, ya para terminar, yo voy a recordar a Mireya Cueto diciendo que yo la conocí tarde. Yo tuve contacto con el Guiñol de muy chiquita porque mi mamá sí me llevó al Centro de Teatro Infantil de Lima y entonces ahí aprendí del Guiñol, pero no supe de Mireya. Yo a Mireya la conocí cuando estaba trabajando aquí en el año 2003-2004 y decidimos hacer una obra que se llamó Tres romances españoles. Ella decidió. Y bueno, yo me maravillé mucho y me asombré mucho que una mujer de 86 años viniera a los ensayos, estuviera haciendo los títeres con un grupo de jóvenes entusiastas a su alrededor. Eso era muy, muy increíble, y daban las 10 de la noche y ahí seguía en el ensayo con ayuda de muchos, pero ella con una fuerza y con una voluntad, y ahí trabajando rodeada de jóvenes que la admiraban, y eso pues me produjo mucho contento y mucha alegría. Y lo que han dicho los demás, la manera de hablar, las cosas que ella decía. A mí me dijo una vez una cosa que no se me olvida, me dice, y yo estaba llorando de mal de amores, de algo, y me puse a llorar, y yo no sé si lloré 2 días, yo creo que lloré por todas las mujeres del mundo. Y se me quedó grabado, dice, yo lloré tanto que yo lloré por todas las mujeres del mundo. Y estas cosas que a uno, que Mireya iba diciendo y que a uno le tocan puntos, creo que es el gran legado. A la hora de juntar los elementos de la exposición, a la hora de buscar los textos para este libro y ver los otros libros que había publicado, yo me di cuenta que lo más valioso de Mireya fue su vida y las experiencias que les dejó a los otros. Y esas son cosas que, como el teatro es efímero y es inacible muchas veces, y creo que Mireya tiene la relación que la gente y que los artistas pudieron tener con Mireya, le pasa un poco eso, por eso es tan triste si yo veo que lloran, porque ya no está, y su estar era mucho. Es esas personas que cuando están dan mucho, y aunque uno hace los libros y pone los títeres, falta lo que decía Beatriz, esa energía, esa vitalidad, esa persona que cada vez que abre la boca te dice algo sabio, divertido, oculto, algo que te remite a otra cosa. Bueno, pues esos son los recuerdos míos de Mireya Cueto. Muchas gracias, Beatriz Campos, al maestro Leonel Durán, a Pablo Cueto, José Luis Moctezuma, Susana Ríos. Gracias a todos por venir a participar. Los invitamos a un brindis, que es el brindis de inauguración de la feria, y nos seguimos viendo en las actividades de la feria y de Mireya Cueto. Gracias a todos.